Bueno, vayamos al grano. ¿Renunciarás a tu herencia? ¿Qué? Fuiste adoptada por tus abuelos, ¿verdad? Entonces, no serías elegible para la herencia en primer lugar. Además, ¿no te pagó la pensión alimenticia? Eso debería ser suficiente. Ni siquiera pienses en heredar nada, gritó una mujer llamada Marilyn con una voz aguda y desagradable. Me daba rabia hacer lo que ella decía, pero tampoco necesitaba la herencia de un hombre tan despreciable. Está bien, no necesito la herencia de un hombre tan despreciable. Casi terminando la frase, mi abuela me arrebató el teléfono. Ella no renunciará a nada, tiene todo el derecho de heredar. Mi nombre es Margaret, tengo 27 años y soy trabajadora de oficina. Mi mamá biológica falleció en un accidente poco después de darme a luz. No supe de eso hasta que tenía 5 años porque tenía un papá y una mamá en casa, y pensaba que era su hija, la mujer que vivía con mi papá y me crió. Karina, aparentemente era la esposa legal de mi papá. En otras palabras, yo era la hija de una amante. Karina siempre había sido frágil y no podía quedarse embarazada, así que decidió adoptarme. Me enteré de esto cuando Karina quedó postrada en una cama de hospital debido a una enfermedad. Cuando tu mamá falleció, era tu papá quien conducía el coche. Él causó un accidente de un solo coche, y aunque él resultó gravemente herido, tu mamá sufrió un impacto tan severo que murió en el acto. No podía perdonar la infidelidad, pero tú, que naciste de ella, no tenías la culpa, ¿verdad? Además, también estabas en el coche durante el accidente y milagrosamente sobreviviste. Por eso pensé que alguien definitivamente debería criarte adecuadamente. Karina me había estado criando como su verdadera hija. Yo solo tenía 5 años, así que aún había muchas cosas que no entendía, pero sí sentía que recibía amor a esa edad. Así que siempre pensé en Karina como mi verdadera mamá, como niña de 5 años. No podía comprender completamente la historia, pero sí entendí que la persona que me dio a luz era otra y que había muerto en un accidente, pero saber eso no cambió el hecho de que Karina era mi mamá para mí, y la amaba mucho. El día después de contarme esa historia, Karina falleció. Mirando atrás ahora, creo que sabía que estaba a punto de morir, y por eso me contó esa historia. Después de la muerte de Karina, quedé al cuidado de mis abuelos del lado de mi mamá biológica. Originalmente, ellos querían adoptarme tan pronto como nací, pero Karina les dijo, quiero criarla. Así que me habían confiado a Karina, pero tan pronto como Karina falleció, mi papá inmediatamente me envió con mis abuelos. Supe después que la decisión también fue influenciada por los deseos de la nueva esposa de mi papá. Mi papá se volvió a casar inmediatamente después de la muerte de Karina. Su nueva esposa dijo, no quiero un hijastro, y trató de echarme. Mi entorno cambió repentinamente, y Karina ya no estaba. Aunque solo era una niña, estaba muy confundida, pero mis abuelos me amaban mucho. Margaret, te compré un juguete, vamos a jugar juntas. Margaret, hice unas galletas, vamos a comerlas juntas. Mi papá casi nunca estaba en casa, así que no tengo recuerdos de jugar con él. Ni siquiera puedo recordar su rostro claramente ahora. Mis abuelos también me contaron varias cosas sobre mi mamá biológica, al igual que tú. Margaret, tenía unos ojos grandes y hermosos y era una chica encantadora. Te mostraré sus fotos de la infancia. Eres igual a ella. Margaret, cuando estaba en la preparatoria, mis abuelos también empezaron a contarme sobre cómo se conocieron mi mamá y mi papá. Tu mamá trabajaba en la recepción de la empresa dirigida por tu abuelo del lado de tu papá. Tu papá era muy hablador, y parecía que estaba coqueteando con varias mujeres usando su elocuencia y su estatus. Entre ellas estaba tu mamá. Tu mamá era una chica muy fiel, pero porque era demasiado fiel, fue engañada por el mujeriego que era bueno con las palabras. Cuando ese hombre se estaba casando, tu mamá trató de dar un paso atrás, pero ese hombre dijo, el matrimonio es algo que mis padres decidieron por su cuenta, la única que amo verdaderamente eres tú, y trató de continuar la relación con tu mamá. Tu mamá también estaba inclinada a hacerlo y continuó la relación incluso después de que él se casó. Ese hombre es realmente inútil y me enoja. Pero el hecho de que llegamos a conocerte, Margaret, es gracias a él. Solo por eso, le estoy agradecida. Así que, Margaret, por supuesto, no estamos diciendo que debas tener diversión desmedida, pero no te enfoques solo en estudiar. Amplía tus horizontes a varias cosas. Parecía que mis abuelos estaban un poco preocupados de que estuviera demasiado entusiasta con el estudio. De hecho, estaba desesperada por obtener buenas calificaciones, ingresar a una buena universidad, conseguir un trabajo en una buena empresa y tener más éxito que mi papá. Así que a menudo rechazaba las invitaciones para salir con mis amigos y estudiaba en casa en su lugar.
pero mis abuelos probablemente pensaron que me arrepentiría de no tener un tiempo que pudiera llamar mi juventud en el futuro. Por eso, tomando en cuenta lo que me dijeron mis abuelos, mientras trabajaba duro en mis estudios, también comencé a enfocarme en enriquecer mi vida en la preparatoria. Hice buenos recuerdos saliendo a jugar con mis amigos después de la escuela, teniendo un novio y saliendo en citas. En medio de todo, la salud de mi abuelo se deterioró rápidamente. Sus visitas al médico se hicieron más frecuentes y estaba a menudo entrando y saliendo del hospital. El hogar de mis abuelos no era rico, y las facturas médicas para el cuidado de mi abuelo pusieron una carga en sus finanzas. Debido a esto, me encontré dudando sobre ir a la universidad. Sin embargo, mis abuelos me dijeron, no te preocupes por eso, e hicieron posible que fuera a la universidad. Mi abuelo falleció durante mi segundo año. Estoy realmente agradecida a mi abuelo, quien me crió con mucho amor. Aunque mi abuela también era mayor, estaba trabajando a tiempo parcial para apoyar nuestras finanzas. Decidida a pagarles de vuelta, estudié mucho e hice lo mejor en la búsqueda de empleo. Gracias a esto, conseguí un trabajo en una gran corporación. Mi abuela estaba muy contenta y dijo en la tumba de mi abuelo, nuestra Margaret ha trabajado muy duro, mientras rezaba. Después, pasé días ocupados trabajando como adulta. Todavía vivía con mi abuela y nos llevamos tan bien como siempre. Sin embargo, ella está envejeciendo y parece que sus piernas se están debilitando. Nuestra casa es de 2 pisos, pero es vieja, y las escaleras son empinadas y de peldaños altos. A menudo tenía que subir para buscar algo para mi abuela. Justo cuando comenzaba a preocuparme por la salud de mi abuela, recibí noticias de la muerte repentina de mi padre. Al parecer, tuvo un accidente de coche mientras conducía. Se estrelló contra un poste de luz y murió instantáneamente por el fuerte impacto. Aparentemente, su amante también estaba en el coche en ese momento, pero sobrevivió, dado que mi padre ya había tomado el control de la empresa de sus padres y se había convertido en el CEO. Su muerte fue brevemente mencionada en las noticias. Así es como nos enteramos de ello. Después de enterarme de la muerte de mi padre, recibí una llamada de Marilyn, la mujer con la que se había vuelto a casar. Ella es la mujer que me echó de la casa cuando tenía 5 años. Ya sabes que ha fallecido, ¿verdad? Vamos al grano. Estoy pensando que deberíamos hablar sobre la herencia. ¿Herencia? Claro, estoy relacionada por sangre con ese hombre, pero no quiero nada del dinero sucio de un hombre tan terrible. Estaba escuchándola, pensando que probablemente no recibiría la herencia. Bueno, vayamos al grano. ¿Renunciarás a tu herencia? ¿Qué? Fuiste adoptada por tus abuelos, ¿verdad? Entonces no serías elegible para la herencia en primer lugar. Además, ¿no pagó él la manutención para ti? Eso debería ser suficiente, ni pienses en heredar nada. Una mujer llamada Marilyn gritó con una voz aguda y desagradable. Apenas recordaba haber visto su cara una vez cuando era pequeña, pero solo por su tono y voz. Podía decir que era una mujer increíblemente desagradable. Me enojaba hacer lo que ella decía, pero tampoco necesitaba la herencia de un hombre tan despreciable. Está bien, no necesito la herencia de un despreciable. Casi terminando la frase, mi abuela me arrebató el teléfono. Ella no renunciará a nada, tiene todo el derecho a heredar. Si no le permiten recibir la herencia, contrataré a un abogado y lucharé hasta el final. Diciendo eso, mi abuela colgó el teléfono con fuerza. Me quedé sin palabras. Mi abuela estaba un poco sin aliento por enojarse, pero me sonrió. Sigue estando relacionada con él, querida, por eso puedes heredar. Según mi abuela, incluso si fui adoptada legalmente por mis abuelos, la relación padre-hija entre mi padre y yo aún está presente. Después de considerar el futuro, mis abuelos decidieron no cortar la relación padre-hija. Si mi padre terminaba endeudado o necesitaba cuidados, la carga recaería en mí, pero también tendría derecho a heredar. La familia de mi padre es rica, y él tomó el control del negocio familiar, por lo que la herencia sería sustancial y serviría como apoyo para mí. Margaret, el dinero es dinero, no hay limpio o sucio sobre él. Has estado a merced de él lo suficiente, así que recupera algo de ese hombre, aunque sea solo dinero. Ella tenía razón, pensé. De hecho, precisamente porque él era un hombre tan despreciable, sentí que tenía que sacar todo lo que pudiera de él. Inmediatamente decidí contratar a un abogado y llamé a Marilyn. Reclamaré la herencia adecuadamente. ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? No tienes derecho, así que es imposible. Parece que todavía se me considera legalmente hija de mi padre. Y sobre la manutención, como me dijo mi abuela, mi padre solo pagó por los primeros 5 años, dejando los 15 años restantes sin pagar. Oh, ¿es así?
Sí, así que la manutención impaga de esos 15 años restantes te será heredada de mi padre. ¿Qué? Hablé con el abogado y parece que puedo reclamar 70,000 pesos. ¿Qué? ¿Por qué debería quedarme con la deuda además de que me reduzcan a la mitad la herencia? Si quieres culpar a alguien, culpa a mi padre. Lucharemos en la corte hasta el final. A diferencia de ti, tengo un trabajo adecuado, así que no me importa cuánto cueste. Marilyn sonaba tan frustrada por teléfono, incapaz de decir nada en respuesta. Dejemos el resto a través de los abogados. Diciendo eso, colgué el teléfono. Incluso por teléfono, podía sentir lo frustrada que estaba, y fue bastante satisfactorio. Por cierto, después de eso, Marilyn fue abordada por un joven apuesto, se enamoró perdidamente de él, y después de derrochar todo lo que tenía en él la dejó fácilmente, aparentemente, porque gastó demasiado en él. La herencia que tenía, valorada en cientos de miles de dólares, se agotó en unos pocos años. Pensé que se lo merecía. Por otro lado, con la herencia que recibí, inmediatamente renové la casa de mis abuelos. Era una casa de 2 pisos, pero añadí un ascensor para facilitar el movimiento de mi abuela, y eliminé los escalones de la casa, considerando el futuro. Mi abuela se conmovió profundamente con la casa espaciosa y hermosa, y ahora disfruta cocinando en la cocina reluciente todos los días. Quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que mi abuela pueda vivir feliz y saludablemente de ahora en adelante. Hola, Laila, ¿cómo pudiste hacer esto después de todo el esfuerzo que Warren hizo? Es una lástima que haya terminado así. Mimo cubrió su rostro y se arrodilló a sus pies. Había una caja de pastel tirada en el bote de basura. Era algo que Warren había preparado y salió de la habitación solo unos minutos antes diciendo, me iré temprano. De la caja de pastel asomaba un poco de glaseado blanco. No es bueno tirar alimentos perecederos en una habitación de hospital. Me encargaré de esto, dije, y empecé a limpiar la basura. Espera, Laila, dije lentamente, quitando la mano aferrada de Mimi con lágrimas en los ojos. Suspiré y abrí la caja de pastel para mostrársela. Al ver esto, ¿aún quieres comerlo? Es el pastel Crush, dijo Mimi sorprendida. Mi nombre es Laila. Warren y yo estamos en nuestro 3er año de matrimonio, así que voy a visitar a Mimi hoy. La cena podría retrasarse, ¿está bien? Sí, está bien, lo siento, he estado muy ocupada esta semana. No te preocupes, dijo Warren, disculpándose conmigo. Sacudí la cabeza y comencé a preparar un cambio de ropa para llevarle a Mimi. Patsy, la madre de Warren, estaba en medio de su hospitalización. La diagnosticaron con cáncer durante un chequeo hace 6 meses. Afortunadamente, se detectó a tiempo y parecía que no había un peligro inmediato para su vida, por lo que estaban revisando si se había propagado y estaba recibiendo terapia de radiación. Al principio, vivíamos en la misma ciudad que Cassie. Su esposo falleció hace años, así que cuando se hospitalizó, era natural que confiara en nosotros. Al principio, fue principalmente Warren quien se encargó de ella, pero a medida que su estancia se prolongó, las responsabilidades empezaron a caerme a mí. Dicho esto, cuidar de Cassie durante su hospitalización no era demasiado agotador. Ella había sido amable conmigo desde antes de casarnos, e incluso después del matrimonio, mantenía una distancia apropiada, por lo que estaba agradecida. Aún trabaja como directora de ventas senior en una empresa. Como yo también trabajo en ventas, es una especie de figura senior para mí, cuando enfrento desafíos en mi trabajo o al orientar a mis compañeros. A menudo consultaba con Cassie, que todavía era solo la madre de mi novio en ese momento, habiendo criado a Warren sola y escalando la escalera corporativa hasta su posición actual mientras sigue fuerte. Cassie era alguien que admiraba. Verla en un estado tan debilitado es duro, incluso en el hospital, a pesar de su propio dolor. Cada vez que la visito, me dice, muchas gracias por hacer todo esto, tienes tu trabajo y, aún así, estás cuidando a una anciana como yo, lo que me hace sentir aún más agradecida. Lo que hago por ella es simplemente lavar ropa y comprar algunas cosas necesarias que pide. A pesar de su enfermedad, está completamente consciente, mantenía su lavandería al mínimo, y yo simplemente la recojo. Su lista de compras tampoco era exigente. Lo que más me preocupaba era Warren. No había visitado a Cassie en semanas. Antes, sus palabras parecían disculpables, pero escuchar lo mismo una y otra vez hacía que perdiera su sinceridad. Al principio era atento al inicio de su hospitalización, pero ¿será que Warren se está cansando de cuidar a su propia madre? Incluso cuando estábamos saliendo, Warren tenía esa tendencia. Siempre empezaba algo con mucho entusiasmo, pero después de un tiempo,
Se aburría y simplemente lo abandonaba. En nuestros días de universidad, compraba plantas para la casa y las cuidaba diligentemente por un tiempo, pero antes de darte cuenta, se estaban marchitando en algún rincón de la habitación. Este patrón se repetía varias veces, más a menudo. Siempre era yo quien se encargaba de las plantas de la casa o los acuarios que Warren descuidaba. No puede ser. Patsy no es una planta de interior ni una mascota. A pesar de mi mal presentimiento, terminé de empacar y me dirigí al trabajo. Pasaron meses, y Warren nunca visitó a Cassie en el hospital. Después de un tiempo, le parecía extraño que solo su nuera la visitara y no su hijo. Cada vez que la visitaba, me preguntaba con una expresión de confusión, ¿cómo está Warren? Siempre te veo a ti, Layla, y me siento mal. He intentado llamarlo, pero no puedo comunicarme. ¿Está demasiado ocupado en el trabajo? Tú también trabajas a tiempo completo. No hace falta decirlo. Debe ser duro no poder ver a la familia cuando te sometes a tratamientos difíciles. No puedo soportar esto más. A este ritmo, incluso las cosas que pueden curarse no lo harán. Regresé a casa, tratando de reprimir mi enojo. Luego, Warren, que parecía haber llegado antes, estaba sentado en el sofá fumando un cigarro. Hola, bienvenida de nuevo, Layla. ¿Estuviste en el hospital otra vez? Bueno, olvídalo. Prepara la cena. ¿Quieres? Estoy hambriento, dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Solía excusarse diciendo que estaba ocupado con el trabajo, pero últimamente actúa como si cuidar de Cassie fuera obviamente mi trabajo. Además, ni siquiera ayuda con las tareas del hogar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás parada ahí? Prepara la cena. Escucha, necesitamos hablar. ¿No puedes esperar hasta después de la cena? Ignorando su comentario sarcástico, continué, es sobre Cassie. Ante esto, el rostro de Warren se torció. Empezó a rascarse la cabeza como si fuera una gran molestia. Sí, lo sé, te he dejado todo a ti. Últimamente, he estado pensando que una vez que el trabajo se calme, la visitaré más. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ella está realmente sola, siempre pregunta por ti, está perdiendo peso por toda la terapia de radiación, también está teniendo dificultades para comer. El doctor dijo que deberíamos animarla a comer lo que pueda. ¿No puedes simplemente ir a verla? Quizás fue porque supliqué tan sinceramente. Después de una pausa, Warren soltó un gran suspiro, apagó su cigarro y dejó su teléfono descuidadamente sobre la mesa. Está bien, la visitaré este lunes si insistes tanto. Tengo un viaje de negocios a partir del martes, pero puedo regresar temprano. ¿De verdad? Gracias. ¿Por qué tengo que darle las gracias por algo relacionado con su propia madre? A pesar de la sensación extraña, me alegré, esperando que la visita pudiera animar a Cassie. ¿Eso es suficiente? Me voy a bañar ahora. Ten la cena lista para cuando salga, ¿de acuerdo? Entendido. Viendo mi alegría, Warren se levantó y se dirigió al baño, mientras me apresuraba a la cocina. No pude evitar notar el teléfono de Warren. Su pantalla todavía estaba encendida. Un navegador web estaba en pantalla. ¿Qué? Mis ojos se abrieron al texto que se mostraba en el navegador web. Accidentalmente dejé caer mi bolsa, mis herramientas de trabajo y la bolsa llena de ropa sucia que había traído de Cassie, haciendo un fuerte estruendo al caer al suelo. ¿Es esto un error? No, no puede ser. Sintiéndome fría por dentro, miré instintivamente hacia el baño. Lo único que podía oír era el leve sonido de la ducha, y no había nadie cerca para responder a mis preguntas. Tragando nerviosamente, me dije a mí misma, no hay manera de que esto sea aceptable. No puedo permitir que nada más la lastime. Luego sentí que mi corazón latía a una velocidad increíble por los próximos pasos a seguir. 4 días habían pasado desde ese evento, y llegó el lunes. Hoy era el día en que Warren prometió visitar a Cassie en el hospital. Parecía que Warren también lo recordaba, y me preguntó por la mañana. Bueno, hoy voy a ver a mi mamá. ¿Debería llevarle algo de comida y recoger la ropa sucia? Correcto. Empaqué su pijama nuevo y una bolsa aquí. Tengo que llevar esto conmigo al trabajo. ¡Qué fastidio! Aún así, se dirigió al trabajo con la bolsa que contenía la ropa de Cassie. Con Warren visitando, debería haber podido regresar a casa temprano, pero después del trabajo, me encontré yendo al hospital como siempre. Planeaba ir directamente allí después del trabajo, pero con el tiempo, el trabajo se alargó, y ahora es tarde. Con suerte, Warren no ha llegado todavía. Conteniendo mi impaciencia, abrí la puerta de la habitación del hospital. Hola, Layla, pensé que no vendrías hoy, dijo Warren en la silla de visitantes y Cassie sentada en la cama.
Ambos se sorprendieron al verme entrar de repente. Warren, ¿ya estás aquí? Sí, te dije que tengo un viaje de negocios a partir de mañana, así que salí temprano, pero, ¿cómo estás aquí? ¿Se ha hecho tan tarde? Oh, ya está oscuro afuera, perdí la noción del tiempo charlando con Warren. Bueno, ahora que Layla también está aquí, probablemente debería irme, no queremos abarrotar la habitación y hacer ruido. Al acercarme a la cama, Warren se levantó de la silla, señalando una caja de pastel blanca en la mesa lateral. Dijo: «Mamá, cómelo cuando te apetezca. Fui a tu pastelería favorita para conseguirlo. Layla, puedes encargarte del resto», dijo, entregándome una gran bolsa y saliendo de la habitación. Coloqué la bolsa llena de ropa sucia de Cassie a un lado y me volví hacia ella. Parecía que ver a su hijo después de tanto tiempo había alegrado su ánimo. Se veía más vivaz y sonrojada de lo habitual. «Layla, tú también viniste. Warren dijo que no vendrías. ¿Tienes algo que hacer?» «No, es solo que al ver su rostro feliz, no pude evitar dudar si lo que iba a hacer era lo correcto. Pero los resultados de búsqueda que vi ese día. Lo siento mucho, Cassie». Ignorando la expresión de desconcierto en el rostro de Cassie, me dirigí rápidamente a la mesa lateral y tomé la caja de pastel. Aunque Warren lo trajo para mí, se tomó la molestia de ir a mi pastelería favorita. Recordó que me encantaba, dijo con una sonrisa, disculpándome silenciosamente en mi corazón. Tiré la caja del pastel en la basura. La caja se arrugó al ser metida en el pequeño cesto de basura. Al ver esto, Cassie gritó en shock. «¿Qué? Layla, ¿por qué? Él hizo todo ese esfuerzo para conseguir eso para mí. ¿Por qué hiciste eso?» Su rostro se puso pálido y comenzó a entrar en pánico, inclinándose hacia adelante en su cama como si quisiera abalanzarse sobre mí. Esperaba no tener que explicar, pero parecía que esa no era una opción. Con un suspiro, le mostré el contenido del bote de basura. La caja estaba aplastada con crema esparcida por todas partes. «Cassie, mira esto», le dije. ¿Qué pasa con el pastel?», preguntó. Aún visiblemente alterada, se acercó para verlo más de cerca. Después de un momento de silencio, se cubrió la boca aterrorizada. «Oh Dios, ¿qué es esto?». Entre la crema blanca había restos de lo que parecían cenizas de cigarro. ¿Fue algún tipo de error de la tienda? «No, Warren hizo esto», dije. Ella volvió a gritar al escuchar mis palabras. El historial de búsqueda que había visto en el teléfono de Warren ese día mostraba búsquedas como cómo empeorar el cáncer, procedimientos de herencia y efectos de tragar cenizas de cigarro. Al ver eso, me di cuenta de que Warren probablemente estaba tratando de dañar a su propia madre por la herencia. El hecho de que Warren aceptara tan fácilmente visitar a Cassie me hizo pensar que si iba a hacerle algo, sin duda sería hoy. Deseaba que fuera solo una mala corazonada. Si me hubiera equivocado, simplemente habría sido una esposa cruel tirando un pastel comprado por un hijo obediente. Sin embargo, había cenizas de cigarro dentro del pastel. Si ella lo hubiera consumido sin saberlo, Cassie, ya debilitada por varios tratamientos, podría no haber estado bien. Le mostré una foto del historial de búsqueda del teléfono de Warren que había tomado rápidamente ese día y le dije: «Por favor, mantén la calma, Cassie. Warren puso esto en el pastel, esperando que tu condición empeorara, probablemente con la intención de obtener tu herencia». «No puede ser. ¿Warren hizo esto?». Cassie se cubrió la cara pálida y se acurrucó en la cama. «¿Qué shock debe ser casi ser alimentada con cenizas de cigarro por su propio hijo?». No podía decir nada, así que solo le acaricié la espalda a Cassie. Luego contactamos inmediatamente a la policía. Por supuesto, Warren alegó que yo solo le di el pastel que compré en la tienda y que era un error de la tienda, pero mi historial de búsqueda, el testimonio de Cassie y, en última instancia, las imágenes de vigilancia del estacionamiento de la panadería, que mostraban a Warren manipulando el pastel justo después de comprarlo, sellaron el caso. Fue arrestado. Cuando Warren finalmente se descontroló, exclamó: «Solo quería deshacerme de esa vieja antes de que dilapidara su herencia. Estás cansada de cuidarla, ¿verdad, Layla? Si funcionaba, ya no tendrías que visitarla. ¿Por qué te interpusiste?». Me sorprendió eso. Pedí su ayuda porque pensé que Cassie estaría feliz con él cerca. Y aún así, ¿no te da vergüenza? ¿Vergüenza? Solo quería que se fuera. No puedo creer que te hayas interpuesto en mi camino. Parece que Warren veía a Cassie como una planta ornamental o un acuario, algo de lo que se cansaba de cuidar. Era increíble pensar que un hombre con el que había estado casi 5 años tenía tal naturaleza. Después de eso, Warren, que estaba en la cárcel,
Recibió los papeles del divorcio. Resistió, pero el juicio de divorcio fue rápido. El tribunal ordenó a Warren que aceptara el divorcio y la división de bienes. Más tarde, supe que había sido despedido de su trabajo debido al arresto. Cumplió condena durante unos años, pero una vez fuera, no tendría trabajo y una orden de restricción lo mantenía alejado de su única familia, su madre. Dadas las circunstancias de nuestra división de bienes, parecía poco probable que Warren pudiera mantener una vida estable después de su liberación, pero recibió lo que se merecía. Al dividir los bienes, dejé el apartamento que había compartido con Warren y me mudé. Una semana después de mudarme, caminaba por el camino familiar desde mi nueva casa. Llevaba al hospital donde Cassie, mi suegra, estaba ingresada. Informé a las enfermeras que estaba allí para una visita y me dirigí a su habitación. Cuando abrí la puerta, Cassie, con una expresión sorprendida, estaba recostada en la cama. Layla, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué preguntas? Siempre he venido. No voy a dejar de venir de repente, pero tú y Warren están divorciados ahora. ¿No somos extrañas? No digas eso, realmente te respeto, Cassie. Me encantaría seguir hablando contigo. ¿Estás bromeando? Pero Cassie, con una expresión desconcertada, asintió lentamente hacia mí. Gracias, Layla, prometo que te visitaré tan a menudo como antes. He estado ocupada con la mudanza y el juicio, pero ahora las cosas se han estabilizado. Eso es muy amable de tu parte, pero realmente no tienes que venir. No dudes. No, el doctor dijo que podría ser dada de alta la próxima semana, así que no tendrás que venir aquí como antes. ¿De verdad? No pude evitar levantar la voz. Cassie sonrió con un brillo en los ojos. Su expresión era sincera, aunque parecía frágil por el largo tratamiento. Era la sonrisa segura de la Cassie que tanto admiraba. Sí, pero no me he recuperado completamente y necesitaré visitar el hospital con frecuencia. En los días de tratamiento, no podré conducir. ¿Te importaría ayudarme, Layla? Por supuesto, estaré encantada de hacerlo. Sé que mis lágrimas y asentí vigorosamente.